Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a explicar cómo calcular los parámetros de centralización a partir de una tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados. Comencemos. Como ustedes saben, los parámetros de centralización son tres: la media o promedio, la moda y la mediana. Cuando trabajábamos con datos no agrupados, se calculaban de una forma. Ahora que estamos con datos agrupados, va a cambiar la forma porque tenemos que utilizar la fórmula que nos indica cada una. Igualmente la del promedio es muy similar. Las que sí cambian son la de la moda y la de la mediana. ¿Sí? Comencemos. Para poder construir esta tabla, primero tengo que averiguar qué cosa, el rango. Esto ustedes ya lo saben, ¿por qué? Porque ya lo vimos en el video anterior. Esto es 46 menos 30, que es 16. Luego, K, que es el número de clases, que es 1 más 3,332 por el logaritmo de ¿cuánto? N. Y N es 20. O sea que la cantidad total de datos es 20. Es lo que voy a poner acá. O sea que K termina siendo, yo ya tengo el machetito, termina siendo 6. ¿Sí? Luego, voy a dividir acá. Voy a calcular la amplitud o el ancho de clase, que es igual a ¿qué? A R dividido K. Es decir, 16 sobre 6, que es igual a 3. Aproximadamente, ¿no? Porque lo llevamos al inmediato superior. O sea que podemos decir que A, ¿sí?, es aproximadamente 3. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir la tabla. Vamos a partir del primer valor, que ¿quién es? 30. Y le voy a sumar ¿cuánto? El ancho, que es 3. 30 más 3 es 33. Y así ya determiné el ancho, porque el ancho va a ser el mismo para todos los intervalos o las clases. Después sigo, acá repito el mismo valor y le sumo 3, me va a dar 36. Luego, debajo lo mismo, 36, 39. Debajo lo mismo, 39, 42. Luego 42, 45. ¿Cuántas veces lo tengo que hacer a esto? O sea, porque puedo sumar 3 hasta el infinito. Eso me lo indica acá, que es el número de clases. 6 veces. ¿Sí? 45 hasta 48. Y el último sí lo incluimos. Recuerden que el límite superior de la última clase siempre tiene que ser mayor o igual que ¿quién? Que el último valor de la muestra. Si no, hay algo que hicieron mal. Muy bien, ahora vamos a contar. ¿Qué vamos a contar? La cantidad de valores que hay, ¿sí?, de esta muestra, ¿no? Entre 30 inclusive y 33 sin incluirlo. Entonces, vamos a hacer 30, 32 y cortamos acá. O sea que hay 2, ¿cierto? Después de 33 inclusive hasta 36 sin incluir, 1, 2, 3. 3 valores. ¿Sí? Acá. Cortamos acá. ¿Sí? Después de 36 a 39 sin incluir, inclusive el 36. O sea, incluyo el que tiene corchete y no incluyo el que tiene paréntesis. Así ya sabemos. O sea, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 6. 6 valores. 6. Ahora seguimos del 39 al 42. Cortamos acá. 39 y 40, que son 2. Luego de 42 al 45. 1, 2, 3. Cortamos acá porque obviamente el 45 no lo podemos incluir. Son 3. Y luego 1, 2, 3, 4. Recuerden que la suma tiene que dar 20. Bien, da 20. Ahora tenemos que hallar
¿sí? La marca de clase, que es el promedio de cada del límite inferior y superior de cada clase, ¿sí? Entonces, esto es 30 más 33, que es igual a 63. Me va a dar dividido 2, es 31,5. Y una vez que calculamos el primero ya está, porque le voy sumando 3, que es el ancho. Entonces, si esto yo le sumo 3 me da 34,5. Si le sumo 3, 37,5. Si le sumo 3 me va a dar 40,5. Acá 43,5. Y acá 46,5. Si ustedes quieren corroborar, hacen esto más esto dividido 2, me tiene que dar esto. Después, esto más esto dividido 2 me tiene que dar esto. Lo mismo para este, para este, para este. Bueno, este ya lo hicimos. Y ahora por último, la frecuencia acumulada, ¿sí? Es decir, acá voy a ir poniendo la frecuencia acumulada ¿de qué? De las frecuencias absolutas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia acumulada para esta clase? 2, porque no hay otra anterior. Ahora, para la siguiente ya va a ser ¿cuánto? 2 más 3, o 2 más 3, que es 5. Para la siguiente, 5 más 6, que es 11. Para la siguiente, 13. Para la siguiente, 16. Y para la última, obviamente, 20, porque la acumulada tiene que terminar en el número total de datos que es n. Con esto hemos construido nuestra tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora tenemos que calcular ¿qué cosa? El promedio, la moda y la mediana. ¿Estamos? Entonces, lo que voy a hacer va a borrar, voy a borrar esto, porque ya no lo necesitamos, porque ya hemos construido, ¿sí?, nuestra tabla. Igualmente lo vamos a anotar por allá arriba, por si tenemos que utilizar algo, ¿sí? En realidad lo que vamos a utilizar va a ser el ancho y n. O sea que nosotros sabemos que n, ¿sí?, es 20 y que la amplitud del ancho de clase es 3. Bueno, k, recuerden que era 6. ¿Sí? No lo vamos a usar, pero no importa. Muy bien. Ahora, vamos a calcular el promedio, que es la sumatoria de la multiplicación de todas las marcas de clase por su frecuencia absoluta correspondiente. Es decir, esto por esto, más, 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 esto por esto, todo dividido ¿quién? Dividido n, que en este caso es 20. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá el promedio va a ser igual a ¿cuánto? Y esto lo vamos a borrar para que nos alcance el lugar, ¿sí? Entonces el promedio va a ser igual a ¿cuánto? A 31,5 por 2, ¿cierto? Más 34,5 por 3, más 37,5 por 6, más 40,5 por 2, más 43,5 por 3, más 46,5 por 4. Cierro paréntesis y todo esto lo tengo que dividir por ¿cuánto? Por 20. Y yo acá tengo el machetito que me da 39,45. ¿Sí? O sea que el promedio es igual a 39,45. Es decir, que ya hemos calculado el primer parámetro de centralización. Ahora me faltaría la moda. Para calcular la moda
tenemos que elegir un intervalo. ¿Y qué intervalo vamos a elegir? El que tiene la mayor frecuencia absoluta. Si hay dos que tienen la mayor frecuencia absoluta, calculamos la moda para esos dos intervalos. Lo mismo si pasa con 3, pero no es muy frecuente. Bien, entonces, para poder, ¿sí?, calcular la moda, tengo que elegir un intervalo, una clase. Fíjense que acá me dice límite inferior, ¿sí? ¿Pero de quién? ¿De qué? Son 6. ¿Cuál de los 6 elijo? O de las 6 clases elijo. ¿Está? Y me está hablando de que tengo que tomar la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta anterior. Bueno, esto lo voy a explicar ahora. ¿Pero de qué intervalo? El ancho de clase ya sabemos que es 3. Ahora, ¿qué nos va a ayudar para elegir el intervalo o la clase correcta? Es mirar la tabla y fijarme, ¿sí?, qué clase o qué intervalo tiene la mayor frecuencia absoluta. Si podemos ver claramente, nos damos cuenta que esta clase o este intervalo su frecuencia absoluta es 6. O sea que ¿sí?, este intervalo o esta clase la vamos a utilizar para calcular la moda. ¿Estamos de acuerdo? La moda. Vamos a ponerlo con color a la flechita también. Bien. Vamos a calcular la moda con esta clase, con ese intervalo. Entonces, vamos a la fórmula. Dice que la moda es igual a ¿qué? Al límite inferior, ¿de qué? De este intervalo. Y el límite inferior, ¿quién es? 36. ¿Sí? Más. Abro corchete. Si acá hay una división, voy a cerrar el corchete por, y la amplitud, ¿cuánto era? 3. ¿Sí? Bien. Ahora me interesa esto. F sub i es la frecuencia absoluta de ese intervalo que elegí. ¿Y cuál es su frecuencia absoluta? 6. Entonces voy a poner acá 6. Menos. Y f de i sub i menos 1, esto es un subíndice, f de sub i menos 1, ¿saben cuál es? La frecuencia anterior. ¿Sí? Cuando vos ves i menos 1 es frecuencia anterior, y cuando ves más 1 es la siguiente. Es muy fácil. ¿Sí? Sería menos 1 la de atrás y más 1 la de adelante, de que a partir de la frecuencia absoluta del intervalo o de la clase. Entonces, si la frecuencia f sub i es 6, la anterior, ¿cuál va a ser? 3. ¿Está? Bueno, acá voy a tener que poner exactamente lo mismo. Fíjense que es lo mismo. Lo voy a poner entonces 6 menos 3 más, porque no hay un más, así que no pongo entre paréntesis, otra vez 6, que es la frecuencia de esa clase, menos la frecuencia del intervalo o clase siguiente. ¿Quién es? La siguiente es 2. Menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Hacemos los cálculos correspondientes. Yo ya tengo el machetito. Y esto me va a dar, o si no, no me alcanza el pizarrón. Esto me va a dar 37,29. ¿Sí? Entonces, yo ya calculé. ¿Sí? Voy a poner esto con color, así. La moda es, para que sepamos que la moda, la calculé con este intervalo, esta clase, y me da, es esta la moda, y me da 37,29. ¿Sí? Ahora vamos a calcular, esto es muy fácil, chicos, esto es 3 más 4, ¿sí? Entonces, acá me va a quedar un 3 y acá 3 más 4 es 7. O sea, 3 séptimos por 3 y el resultado se lo sumamos a 36. ¿Está? No es muy complicado. Y ahora, por último, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular la mediana. Y para calcular la mediana también tenemos que elegir
un intervalo o una clase de estas 6. ¿Y cuál va a ser? ¿Qué problema, no? ¿Cómo hacemos para elegirla? Bueno, esto es muy similar a como calculábamos la mediana, ¿sí? Con datos no agrupados. Lo que voy a hacer, ¿sí? Es hacer n sobre 2. ¿N quién es? 20. ¿Está? Y lo voy a dividir por ¿qué? Por 2. ¿Sí? Siempre n sobre 2. Esto me va a dar 10. Y ahora este 10 que está acá, lo voy a buscar, ¿sí? Porque esto me indica la posición, la frecuencia, ¿sí? Acumulada, como habíamos explicado en videos anteriores, me va a indicar en qué posición están, ¿sí? Los números. ¿Está? Entonces, yo lo que quiero saber es en qué posición está el número 10 y a qué intervalo o clase corresponde. Fíjate, este va de la posición 1 hasta la 2. El siguiente va a ir de la 3 hasta la 5. El siguiente va a ir de la 6 hasta la 11. La siguiente de la 12 hasta la 13. Después la siguiente de la 14 a la 16. Y la siguiente de la 17 a la 20. Vamos de nuevo. Esta arranca en el 1, estamos hablando de lugares, ¿no? O posiciones. Porque cuando nosotros miramos la muestra, cada número tiene una posición, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero encontrar, ¿sí? ¿En qué intervalo está o en qué clase está la posición número 10? Y bueno, el primer intervalo está en la posición 1 y 2, porque hay dos lugares. El segundo intervalo está en la posición 3, ¿sí? Porque el primer intervalo termina en la 2. ¿Sí? Si quieren, lo puedo poner acá, así, a ver si lo entienden mejor, para que lo puedan ver. Estos son posiciones. La primera clase o el primer intervalo va del lugar o de la posición 1 hasta ¿dónde? Hasta la 2. La siguiente es la posición 3, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta la 5. Esto me va a indicar la última posición de cada intervalo o clase. Después, la que le sigue es 6 y termina en ¿dónde? En 11. La que le sigue es 12 y termina en 13, ¿no es cierto? La que le sigue es 14 y termina en 16. La que le sigue es 17 y termina en 20. Bueno, ahora yo tengo que ubicar este 10. ¿Dónde está ubicado? Acá. Estamos, el 10, ¿sí? Este 10 está acá. Porque la tercera clase, o el tercer intervalo, va desde la posición 6 hasta la posición 11. ¿Y dónde se encuentra la posición 10? Justo acá, entre medio de estos dos. O sea que puede pasar que me coincida o que sea la misma clase o el mismo intervalo, ¿sí? El que vamos a elegir para calcular la moda y también la mediana. O sea que para este también vamos a poner mediana. Este intervalo, ¿sí? Va a ser el que vamos a utilizar para calcular la mediana. En este caso coincidieron, ¿sí? Es el mismo. En otros casos, para la moda es un intervalo y para la mediana es otro. Puede pasar que se repita, no hay ningún problema. ¿Está? Entonces, acá ¿qué me dice para la mediana? ¿Estamos? Esto lo vamos a calcular en azul. Ya no me queda mucho, pero algo queda. Fíjense. El límite inferior del intervalo que elegí, o sea de este. El límite inferior, ¿quién es? 36. ¿Sí? Más. Abro corchete. Cierro corchete. Por la amplitud, que es 3. ¿No es cierto? Y acá hay una división. ¿Estamos de acuerdo? Es esta fórmula. N sobre 2 ya la calculamos, pero no importa. Va a ser 20 sobre 2 para que se entienda la fórmula. Menos, fíjate, me está diciendo
la frecuencia acumulada, porque fíjate que acá hay una F mayúscula, no es minúscula. Si es mayúscula, ¿qué es? Acumulada. Me está diciendo la frecuencia acumulada del intervalo, pero del anterior, porque dice I menos 1. O sea que la frecuencia acumulada de este intervalo, ¿quién es? 11. El anterior, ¿quién es? 5. O sea que acá voy a poner 5. ¿Estamos de acuerdo? Esto es la frecuencia acumulada del intervalo anterior al que elegimos. La frecuencia acumulada de este intervalo que elegimos es 11. La anterior es 5. ¿Está? Sobre su correspondiente frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? ¿Sí? 6. ¿Ves que dice F sub I, pero la F es minúscula? Bueno, la ponemos 6. Bueno, esto es 10 menos 5, que es 5, 5 sextos. Lo multiplico por 3 y se lo sumo a 36. Y esto me va a dar, yo ya tengo el machetito, me va a dar 38,5. 50, como lo quieran poner. Y esto es la mediana. Muy bien. Yo sé que puede llegar a resultar un poco confuso, pero si nosotros nos basamos en las fórmulas, no hay forma de confundirse. Y si siguen este procedimiento, no se van a equivocar. Espero que les haya gustado y que lo hayan entendido.